En el episodio anterior de Mundos Ausentes conocimos el Tajín, la antigua capital de los totonacos, una maravillosa ciudad-templo que alcanzó su apogeo durante el Clásico tardío, una época donde ninguna civilización tuvo el control absoluto del centro de México. Esta situación cambió en el 900 después de Cristo, con la llegada de los toltecas, cuyo dominio militar y cultural perduró más de 3 siglos. Vamos a visitar en este episodio a Tula, la ciudad sagrada de los toltecas. Tula fue la ciudad más importante para los toltecas, pero también fue una ciudad sagrada, prácticamente arquetípica para los mexicas. De hecho, los informantes indígenas de Bernardino de Sahagún, en sus fuentes míticas, las fuentes más ricas que podemos encontrar del mundo azteca, gran parte de ese corpus está dedicado a los episodios míticos que se dan en Tula y sobre todo, por supuesto, a la vida de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, donde lo sitúan históricamente como un rey sacerdote de esta ciudad. Acatl Topiltzin Quetzalcóatl, que se traduce como Uno Caña, correspondiente al año de su nacimiento, señor venerable serpiente emplumada, fue el rey sacerdote y héroe civilizador más grande de la historia tolteca, hijo del conquistador Mixcoatl y de la guerrera Chimalmán, que luchaba desnuda, dejaba su escudo en el suelo y esquivaba las flechas. Este gobernante era para los toltecas un semidios, al considerarlo el hijo divino del dios Quetzalcóatl, el antiguo ídolo ya venerado desde tiempos olmecas y teotihuacanos. Al igual que los héroes griegos, finalmente consigue su apoteosis. Como gobernante de Tula propició el mítico tiempo de la abundancia, grandes cosechas, animales de pluma rica, oro, plata y jade. Pero esta abundancia no fue solo material. La tradición oral sublimó las hazañas toltecas, proyectándolos como una sociedad perfecta, virtuosos, devotos y trabajadores. De hecho, tolteca significa oficial pulido y curioso. Quetzalcóatl no se mostraba públicamente, estaba confinado en su casa de ayuno, hasta que llegaron 3 nigromantes y la situación en Tula cambió para siempre. Comenzaría el fin de la abundancia y de las prácticas piadosas del sacerdote. Los nigromantes eran hechiceros que realizaban adivinación a través de las vísceras humanas. En este mito, su llegada simboliza, entre otras cosas, un cambio de época en Tula, marcado por la institución de prácticas rituales con sacrificios humanos, algo que el sumo sacerdote Quetzalcóatl no cometía y que había enojado a los dioses, inconformes con sacrificios reducidos solo a culebras, aves y mariposas. El líder de los nigromantes era Tezcatlipoca, que es para Quetzalcóatl dualidad y antagonismo cosmogónico. El símbolo del nigromante que comienza sus embustes, trae muerte, prácticas de barbarie y deja acedos los mantenimientos, es mucho más que la lucha entre 2 reyes históricos. Es la tensión entre 2 potencias del cosmos que puede darse incluso en el seno de un mismo dios y que se traduce en una nueva forma de vida religiosa y política en Tula, repercutiendo directamente en su cultura, arte, economía y actividad militar. El principal embuste de Tezcatlipoca es precisamente el denominado pecado de Quetzalcóatl y narra los acontecimientos de su última noche en Tula previo a su partida. Consistió en hacer emborrachar con pulque al sacerdote. Si bien tomar esta bebida estaba permitido solo en días festivos y este estado de ebriedad significaba un gran motivo de vergüenza, no es esta la razón de su huida. Tampoco es la causa una relación incestuosa entre el sacerdote y su hermana, elemento que no está presente en las fuentes más puras de la mitología tolteca, como los textos de Sahagún o los anales de Cuautitlán, del Códice Chimalpopoca.
El pecado de Quetzalcóatl no es lo que hizo esa noche al emborracharse, sino todo lo que dejó de hacer. En los anales de Cuautitlán dice: después que se embriagaron, ya no dijeron, nosotros somos los ermitaños. Ya no bajaron a la acequia, ya no fueron a ponerse espinas, ya nada hicieron al alba. Esta frase simboliza la interrupción de la penitencia, de la reclusión en la casa de ayuno, de los baños de obligación como parte de los ritos de paso y del autosacrificio de pincharse con las espinas de maguey. Todos sus oficios de sacerdote para que los dioses obraran a favor de Tula se habían interrumpido, y la fatal consecuencia la manifiestan con un triste canto sus vasallos. Ay, los que nos han enriquecido, ellos, nuestros señores, ellos, Quetzalcóatl, sacerdote de piedras preciosas. El árbol está truncado. Déjennos que lo veamos. Déjennos llorar. En esta página del Códice Borgia está la iconografía que representa Tamoanchan, la casa de los que descienden, el símbolo del paraíso perdido, la patria mítica que los dioses tuvieron que abandonar. Los vasallos ven en el pecado de Quetzalcóatl que Tula es ahora el árbol truncado, su paraíso perdido, el fin de la abundancia. La destrucción de su ciudad sagrada tiene un sentido material y trascendental. Caen las paredes del templo, su arte es enterrada, los árboles cambian sus frutos y los pájaros migran. Es el nuevo orden del mundo tolteca. Quien tala el árbol, donde brota la sangre, es el mismo Quetzalcóatl en su manifestación como la estrella vespertina, Tlahuitzcalpantecutli. El sacerdote que prodigaba virtudes se había reducido a un hombre frágil, la figura espantosa que le devuelve su espejo de obsidiana. Decide partir hacia la costa, a la mítica Tlapalán. A su paso, ejecuta los trabajos propios de un héroe civilizador, funda ciudades y juegos de pelota. Habiendo llegado a la orilla celeste del agua divina, él mismo se prendió fuego. Cuando ardió, se elevaron sus cenizas. Entonces aparecieron todas las aves preciosas para contemplarlas y vieron el corazón de Quetzalcóatl encumbrarse hasta el cielo y entrar en él. Decían los viejos que se convirtió en la estrella que sale al alba, refiriéndose a Venus, y añadían que entonces se entronizó como Dios. La ausencia de Quetzalcóatl fue la presencia espiritual más fuerte de Mesoamérica en el posclásico. Si bien los toltecas era un pueblo eminentemente guerrero y con una de sus construcciones podemos hablar de ello con un poco más de profundidad, no fueron los arquitectos finos, monumentalistas perfectos que sí fueron los teotihuacanos. Sin embargo, el resultado estético es maravilloso y el grado de influencia que tuvo el urbanismo y la arquitectura sagrada de los toltecas tuvo tanta influencia, o más quizás aún, que la teotihuacana. Tanto es así que dos grandes ciudades de la época prehispánica, como Tenochtitlán, la capital azteca, y Chichén Itzá, una de las ciudades más importantes del clásico tardío, la ciudad de los Itzáes, están fuertemente influenciadas por la arquitectura de Tula. Y eso lo podemos ver si hacemos un recorrido panorámico de los diferentes componentes arquitectónicos de la ciudad. ¿Cuáles son los elementos arquitectónicos que influencian a Chichén Itzá que podemos ver en Tula? En primera instancia, el juego de pelota a gran escala. El juego de pelota que encontramos en Tula es el segundo más grande del mundo antiguo después del gran juego de pelota de Chichén Itzá.
Otra de las estructuras, y ubicada en la misma posición que en Chichén Itzá, es el muro donde se exhibían los cráneos, que eran muchas veces de uno de los jugadores del juego de pelota, o en otros casos también, por supuesto, de un cautivo, de un prisionero de guerra. Otro de los elementos que encontramos en Tula, que se puede ver en Chichén Itzá y que también se puede ver en Tenochtitlán, en el Templo Mayor Azteca, es la figura del Chacmol, esa figura recostada con su vientre, con una cavidad donde ahí se hacía la ofrenda, muchas veces el corazón del sacrificado. El otro punto en común, que es una herencia tolteca en Chichén Itzá, son las columnas redondas. Tenemos una similitud muy grande entre el Palacio Quemado y el Templo de los Guerreros en Chichén Itzá. Y en ambos casos podemos ver las inscripciones, los bajorrelieves, con las procesiones de los guerreros. Los toltecas eran una casta militar imponente que tenía un mismo nivel con la casta sacerdotal. Y eso es algo que también se ve presente en Chichén Itzá. Luego de las conquistas, luego de las batallas, los guerreros eran venerados en esa procesión que se daban a través de esas columnas. También podemos ver que esas columnas eran portantes de grandes techumbres. Podemos ver en Tula, en el edificio quemado, un edificio inigualable, con grandes salones interiores, con muchísimo lugar para tomar asiento, porque ahí se daban grandes consejos. Y no participaban o no estaba solamente reducido a los reyes y a los sacerdotes, sino que también participaba el círculo superior de los guerreros, los comandantes. Por supuesto que otro de los elementos que se pueden ver en Chichén Itzá y que son herencia de Tula son los maravillosos atlantes, que son esas esculturas, por supuesto en Chichén Itzá no se ven con la dimensión que podemos encontrar en Tula, que son portantes también de techos o de pórticos. En el caso de los atlantes de Tula, que son llamados así en referencia a esos elementos arquitectónicos portantes que muchas veces referencian a figuras más bien de carácter greco-latino, en este caso son 4 grandes guerreros de 4,5 metros de alto que portaban el techo del templo que se encontraba en la parte superior de la pirámide B de Tula. Esos 4 grandes guerreros de 4,5 metros de alto están ataviados con todas las vestimentas del guerrero, el pectoral de la mariposa que simboliza desde la época teotihuacana al guerrero. Incluso hay una leyenda que decía que los guerreros cuando morían se transformaban en mariposas que les permitían ascender de esa manera al cielo. Tienen toda la vestimenta típica, rodilleras, el escudo en su parte trasera y también sus sandalias. Y cada uno está armado con los diferentes tipos de armas toltecas que utilizaban para la guerra. Son una de las cuestiones características de Tula, pero hay que entender de que estos atlantes no estaban a la vista de los fieles. Desde la plaza central, desde la maravillosa plaza central de Tula, la gente no lo podía ver ya que era un recinto cerrado. No obstante, hoy los podemos tener reconstruidos de una manera maravillosa y ahí te voy a compartir unas imágenes para que los veas en detalle. El otro elemento arquitectónico que heredaron todas las ciudades posteriores a Tula
es el Muro de las Serpientes. Aquí tenemos una muestra muy pequeña, pero podemos encontrar cuestiones significativas y figurativas particulares de Mesoamérica, como es por ejemplo la figura de una serpiente que expulsa un cráneo humano, y otras que son muy particulares y muy singulares de Tula, como es por ejemplo una procesión de jaguares. La maravilla de Tula, hoy fragmentada, en parte bajo la tierra, continúa su invocación. Los astros la orbitan, atraviesan las montañas, como si salieran de las entrañas de este mundo. Los atlantes, reducidos a escombros unas décadas atrás, hoy la custodian nuevamente. Están de pie con sus armas, severos, continúan esperando sus guerras sagradas, continúan esperando al comandante de las conquistas. El fulgor del alba tiñe sus escudos. El rey, de alguna manera, ha vuelto.